Bendiciones, mis amados. Qué bueno poderles saludar. La verdad que es un placer muy grande, muy grato podernos dirigir a ustedes en este hermoso día. Sigue avanzando esta segunda mitad de este hermoso año 2025 porque hemos decretado, hemos declarado y nos hemos determinado a que este año va a ser totalmente diferente a años anteriores. Va a ser el primero de muchas bendiciones, de muchos propósitos cumplidos, promesas materializadas y ver la mano de Dios a nuestro favor. Ver cómo Dios obra, cómo Dios se glorifica, cómo Dios actúa en medio de nosotros, aún en medio de nuestras circunstancias. Si la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, lo debemos creer. Debemos aferrarnos a esas promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Hoy vamos a iniciar un tema quizá el mejor, quizá el mejor. Siempre todo lo que diga la palabra de Dios es muy bueno, súper saludable, súper bueno, pero este tema tiene que ver mucho con nuestros devocionales matutinos, con nuestros devocionales individuales, con una verdadera vida de oración y con una sinceridad, cual nunca tal vez la había habido. ¿Por qué? Porque siempre oramos nosotros con la razón, siempre oramos con base en nuestras necesidades o en nuestros deseos y muy pocas veces oramos en el Espíritu para orar la verdadera voluntad de Dios. Sí puede que estoy más que convencido que toda persona que logre orar en el Espíritu logrará mayores resultados, mayores, desde cualquier punto de vista y cualquiera que sea la intención de Dios, se va a materializar. Cosas que van a hacer sin mucho esfuerzo, porque es que en la razón uno quiere obligar, pero en el Espíritu acontecen cosas, cosas extraordinarias. Vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 4, y posteriormente leeremos otros textos que nos van a acompañar. Jaime Peña, muy buenos días, bendiciones, por favor, haga esta lectura. Mi pastor, buenos días para todos mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy leemos la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, y le fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, mi pastor. Amén, muy bien, Jaimito, muchas gracias. Vamos a hacer oración, vamos a hacer oración. Usted que está ahí, si puede, haga un alto, una pausa, haga una pequeña pausa. Si puede arrodillarse ahí donde está, haga una pausa y empieza a orar, empieza a hablar con Dios. Si ya, si ya controla, si ya tiene ese don de lenguas, si ya tiene ese don de lenguas, por favor, haga uso de esas lenguas angelicales. Haga uso de esas lenguas que Dios ha puesto en su corazón. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús,
Estamos delante de tus ojos, delante de ti, Padre, agradecidos contigo, Señor, por estos momentos tan particulares, por estos espacios que separamos en nuestros amaneceres, en nuestras mañanas, Señor, como quien se adelanta al día, como quien se adelanta a acontecimientos. Estamos para ti, oh Dios, pidiéndote el favor más grande. Y sabemos, Señor, que no tendríamos que implorar mucho, porque es tu buen deseo darnos al Espíritu Santo, otorgarnos esta bendición que le ha otorgado a muchas personas que lo han pedido, a tu Espíritu Santo, el Espíritu que da vida, el Espíritu que nos revela a Cristo Jesús, el Espíritu que nos lleva a tu palabra, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. A tu Espíritu Santo, oh Dios. Gracias. Gracias por querer dárnoslo. Gracias por querer que esté en nosotros y que se manifieste. Espíritu Santo, te amamos, te deseamos, te anhelamos. Queremos tenerte, no como un visitante, no como alguien que viene y se va, sino permanentemente. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos para que tú nos reveles la palabra, para que tú nos reveles el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, para que tú nos convenzas de que necesitamos tener una vida en Cristo, tener una vida constante en tu palabra, Señor, tener una vida real, con propósito, sin apariencias, sin medias tintas. Te necesitamos, Espíritu Santo. Mira los que están detrás de cada pantalla, Señor. Mira los que están allí en sus casas, en sus hogares, escuchando una palabra, recibiendo un mensaje de vida. Tal vez están de rodillas, Señor, no lo sé. Tal vez están en sus quehaceres. Tal vez están de carrera, Dios, muy apresurados para tantas cosas. Y es comprensible, Señor, porque es lo que hemos aprendido de este mundo, a vivir siempre con afanes, con ansiedades, cumpliéndole a los hombres, cumpliéndole al dueño de la empresa, al dueño de ese emprendimiento, cumpliéndole siempre a personas, Señor. Pero queremos empezar a cumplirte a ti también, que seamos equitativos, que seamos honestos, Señor, en, en que vivir en ti demanda también el tiempo, demanda diligencia, demanda corrección, demanda integridad. Amado Espíritu Santo, estamos para ti en este día. Estamos exclusivamente para ti. Y te ruego, Señor, que tengas a bien llenar, llenar los corazones, llenar las mentes de tu pueblo que está expectante, tu pueblo, Señor, que se ha movido muchas veces en sus fuerzas, tu pueblo, Señor, que ha tratado de buscar, Señor, una solución a sus problemas, pero que estoy convencido, Señor, que cuando tú llegues a la vida de cada uno, entonces la vida en Cristo, la vida que tú destinaste para nosotros, será más llevadera, será más grandiosa, será más gloriosa, será sin muchos afanes, será sin muchos compromisos, excepto los tuyos marcarán la diferencia. Los compromisos contigo, Señor, nos llevarán a más resultados, a grandes cosas, Señor. Te imploramos, Dios, imploramos tu bendición, imploramos, Señor,
la gloria tuya, el poder tuyo en nosotros. Imploramos, Señor, tu grandeza. Imploramos, Señor, que se nos revelen esos secretos, esos códigos que están en tu palabra. El hablar en lenguas, Señor. Toma esas lenguas angelicales, Espíritu Santo. Toma esas lenguas tuyas, Señor, y permite que evolucionemos como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor amado. Permítenos, Dios, llegar, llegar a lo más profundo de ti, llegar a lo más profundo, Señor, y conocerte mejor, para que no nos pase como le pasó a Job en su momento, que él dijo con sus propias palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que así sea con nosotros, Señor, que te veamos, que sepamos verdaderamente quién eres tú, que el temor a ti, Señor, sea más grande que el temor a un patrón, el temor a un esposo, a una esposa, a un padre, a un hijo, Señor. Que el temor que te tengamos a ti sea un temor reverente, un temor con amor, un temor, Señor, con servicio, un temor con humildad, con sencillez, un temor, Señor, que nos lleve a obedecerte a ti, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, declaro, Señor mío, que se activarán lenguas angelicales, lenguas de fuego, lenguas, Señor, que traspasen murallas, que traspasen circunstancias, que traspasen, Señor, todo lo que quiera obstaculizar el camino que tu pueblo tiene direccionado, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la gloria, gracias por este tiempo. Gracias por este amanecer, gracias por este gran inicio, gracias por lo que ha empezado desde la semana pasada en muchos de nosotros, tus hijos, tu pueblo, Señor. Ese hablar en lenguas, ese desatar la lengua, Señor, que comience a pasar algo grande, algo glorioso, algo extraordinario, Señor. Que se rompan esos yugos, que se rompan esos paradigmas, que se rompan los esquemas, Señor, que nos han privado de tan grande privilegio, Señor, que está para todos. En el nombre de Jesús, en el nombre grande de Jesús de Nazaret, Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra por siempre, mi Dios. Y gracias por los que ya estamos en estas plataformas. También gracias por los que llegarán luego, Dios. Gracias también por los que han de ver este mensaje, escucharlo, Señor, y que sean tocados, Padre, que quede una unción fresca, Señor, en estas plataformas, que quede una unción, Señor, que traspase, una unción que llene, una unción que satisfaga, una unción, Señor, maravilloso, que transforme vidas, Señor, porque es el gran propósito que tú has tenido desde antes de la fundación del mundo, de todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, dice la palabra, libro de Hechos, capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés es un número, pero también es una fiesta. En el capítulo 1, quiero que leamos, dice el versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor se aparece a los discípulos después de que ha resucitado constantemente. Él no abandonó a los discípulos, Él no los dejó, sino que cuando Él resucitó, Él le dice a los discípulos: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y por cuanto tengo esa potestad, ahora vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que les he mandado. Entonces el Señor Jesús les da instrucciones durante esos 40 días. O sea,
Miremos cómo la obra del Señor Jesús es antes, cuando Él está en vida con su discípulos, pero después en su resurrección e incluso ahora en su ascensión. Él está intercediendo por nosotros. Yo no sé hasta dónde a veces nosotros amamos a Dios, amamos a Jesús, tanto que hace por nosotros y nosotros le damos la espalda y nosotros a veces no valoramos. Y me hace pensar que esa ingratitud se manifiesta de muchas formas, eh, como los padres. Hay muchos padres que han sido muy buenos padres, pero los hijos han sido hijos ingratos. Tal vez por eso se componen muchas canciones, como aquella que dice que algunos se van sin siquiera decir adiós. En el caso del Señor Jesús, que sigue todavía, Él sigue haciendo, créame, si alguien se pierde, nunca le podrá decir a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que fue culpa de ellos. Jamás. Porque la verdad es que nos siguen, nos acosan para ser bendecidos. Como dice Deuteronomio 28, las bendiciones correrán y te alcanzarán. Así pasa con Dios. Él nos busca de una y de otra manera. Qué amor tan grande, qué amor tan maravilloso. Y luego les dice en el verso 4 del capítulo 1 de Hechos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, el Señor Jesús dura 40 días con ellos y les dice, quédense un poquito más en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. En el versículo 8, el Señor Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál era la consigna? ¿Qué era lo que Dios quería? El Señor Jesús le estaba dando unas instrucciones y les dice, pero no se vayan a ir así como están, a pesar de que habían conocido muy bien al Señor Jesús. Les dice, no se vayan a exponer, porque salir a predicar sin el Espíritu Santo es exponerse a pérdida, es exponerse al fracaso. Esperen, quédense acá en Jerusalén. Y él mismo les dice eso, quédense acá. Por eso es que en el capítulo 2, en el verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. O sea, Pentecostés era una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, o sea, que el pueblo de Israel ya las venía celebrando hacía muchos años atrás. Ellos ya venían celebrando esa fiesta, pero ellos celebraban era una fiesta en términos generales. Y los discípulos, que dice la palabra en el capítulo 1, por favor, capítulo 1, versículo 14, Jaime, 1:14, ¿qué dice? El 14, el micrófono, Jaime, está apagado. Lea, por favor, otra vez 14 y 15. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con mujeres y con María, la Madre de Jesús y sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, Amén. Muy bien, gracias. Entonces notemos,
¿Quiénes están en ese lugar? Note que el Señor Jesús había comisionado a los 12 discípulos y aquí ya no hay 12, aquí hay 120. ¿Quiénes estaban ahí? Lo dice el verso 14, lo explica, dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ya como el Señor Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Miren lo que hacen ellos. Ellos no se quedan pasivamente esperando, sino que duran 10 días, amados, 10 días. Yo no sé si usted se atrevería a irse a un lugar ya, sin nada, sin empacar una maleta, sin llevar un cepillo de dientes ni una pasta como un gel dental, sin llevar un jabón, sin llevar una ropa íntima. Pero ellos lo hicieron. Ellos no fue que fueron a la casa y empacaron y no, como estaban. Y estuvieron 10 días en el aposento alto, como una casa grande. Y ahí estuvieron, en obediencia a la palabra del Señor Jesús. Nosotros muchas veces oramos si estamos cómodos. Nosotros muchas veces buscamos tranquilidad. Poco nos gusta incomodarnos. Y aquí vemos los discípulos que le creyeron al Señor Jesús. Y no solo los discípulos, estaba María, para quienes tanto se ufanan de exaltar a María, que es la madre de Dios, que la que no necesitó de nada. Mírela acá. Acá está María, la madre del Señor Jesús. Está también incluida entre los que oraban, entre los que iban a suplicar la llenura del Espíritu Santo. No solamente estaba María, dice que estaban los hermanos del Señor Jesús y estaban las esposas de los discípulos. No sé, pero este solo versículo mata muchas vacas sagradas que solemos decir en el ardor cristiano. Cuando uno tiene esos tabúes, esos paradigmas que uno cree que es como le dicen a uno la religión tradicional. Mire, acá está. Estaban las mujeres, las esposas de los discípulos, la esposa de Pedro, de Juan, de Santiago, porque la mayoría eran casados. E inclusive Judas era un hombre casado. El Salmo 109 dice que sus hijos, habla bien de Judas, lo describe muy bien. Pero aquí estaban las mujeres de los que se quedaron. Aquí estaban esas esposas. Aquí estaba el Señor, la madre de Jesús. Aquí estaba Santiago, Judas, que era un hermano también de Jesús, otro Judas. En ese tiempo había muchas personas que llamaban Judas en honor a la ciudad, a Judá. O sea, era un nombre bonito. Entonces, aquí vemos que ellos, dice el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, porque debía haber alguien quien liderara, alguien quien diera instrucciones, y ese era el apóstol Pedro. Y dice que por todos habían cerca de 120 personas. No sé, puede que haya habido hacinamiento, porque en aquella época no habían lugares muy grandes como hoy en día, tal vez estrechos, en habitaciones, pero estaban juntos, estaban en el mismo sentir. Todos estaban orando, le creyeron a Jesús y duraron 10 días orando, amados, 10 días. ¿Ah? Entonces,
en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, tal vez fue coincidencia, tomémoslo nosotros así, pero ese día era una fiesta nacional y venían personas de muchos lugares, venían a esa gran celebración, porque era una fiesta de mucha alegría, como decir nosotros Navidad, como decir un día de libertad nacional, de júbilo, pero ese día era día de primicias, era una fiesta religiosa, tradicionalmente religiosa, como va a pasar ahorita el 16 de julio, que es una fiesta religiosa de, de una virgen, que es como la patrona de los conductores. Y todos hemos visto, ¿no? Los meses de julio, después del 16, comienzan muchas actividades por las calles, arman trancones. Y cuando llegan a su destino, reparten comida, reparten bebidas. Muchos hacen fiesta, bailan, se agasajan unos a otros, en fin. Pues así era esa fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias. Y mucha gente venía de muchas partes como a incluirse en la celebración. Pero dice el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. De repente, por favor subraye esa palabra, porque así va a pasar con usted el día de hoy. Y tal vez si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, prepárese porque el día siguiente. Pero en esta semana algo extraordinario va a pasar en su vida, algo fuera de lo común. Y usted ya no se va a esforzar por ser un cristiano, usted será un cristiano auténtico. Usted será un cristiano que va a quedar asombrado y va a decir en su corazón, ¿por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no hablé en lenguas angelicales antes? Porque las lenguas angelicales tienen muchos beneficios, más de los que nosotros nos imaginamos. Y por miedo algunos no hablan lenguas angelicales, porque no lo han aprendido, porque no lo han escuchado. Entonces, siempre es con la razón, tratando de servirle a Dios. Y con la razón, amados, no hay frutos. Con la razón no hay frutos. ¿Por qué? Porque la razón siempre piensa en sí mismo. La razón siempre está actuando en las necesidades fundamentales de cada uno. Pero las lenguas angelicales es el idioma del cielo y van a llegar a su vida. Por favor, prepárese. Por favor, prepárese, porque su vida va a tener un giro de 180 grados. Dios le va a quitar muchas cosas, muchas costumbres, muchos hábitos de los cuales deseamos, no, eso no, yo me muero así. No, amado, no estamos en el final, estamos en el inicio de grandes cosas. Viene un avivamiento de parte de Dios para nosotros, para los entendidos, para los que anhelamos una transformación desde adentro hacia afuera. El problema es que nosotros estamos haciendo es desde afuera hacia adentro. Primero la apariencia y después la esencia. No, en Cristo es primero la esencia y después ya se demuestran las cosas. Esencia, ante todo esencia. Entonces dice que de repente vino un estruendo. O sea, ¿quién hizo el estruendo? Aquí la pregunta es, ¿quién hizo el estruendo? Fue el Espíritu Santo. Y eso va a pasar con usted también. Él va a hacer un estruendo, él va a sacudir. Y no lo hablo literalmente, lo hablo espiritualmente, moralmente. Le va a sacudir su mente, le va a sacudir su corazón, le va a sacudir su conocimiento, como pasó con el apóstol Pablo.
Llegó a conocer tanto a Dios que dijo, todo lo que yo sabía lo tengo por basura, con tal de agradar a Cristo Jesús. Es que cuando uno tiene invertidos los papeles, cuando uno tiene invertidos los principios, piensa que uno es el más importante. En buena parte sí, pero no tan importante como para que dejemos nosotros de acudir a Dios. Él es una gran necesidad. Y dice que Él hace el estruendo como de un viento recio. ¿Y por qué un viento? Porque el viento entra por cualquier huequito, por pequeño que sea. El viento no va a dejar lugar sin tocar, sin afectar. Toda su vida va a ser afectada. Va a ser afectado para bien su conocimiento. Va a ser afectado para bien su temperamento, su carácter, sus emociones, sus sentimientos. Van a ser afectadas sus rutinas diarias. Van a ser afectados. O sea, el cansancio se va a ir, ese cansancio psicológico, esos dolores, eso me duele aquí, me duele allá constantemente. Las trampas que a veces acostumbramos a hacer, las excusas, todo eso se desaparece. Desaparecen las excusas y aparecen los motivos para servirle a Dios. Aparecen los motivos para servirle a Dios. Por eso la invitación es para que en el transcurso de esta semana usted anhele el bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautismo. Quiero que cierren sus ojos por un momento, si pueden inclinar su rostro por un instante y le digan, Espíritu Santo, hoy declaro que tú vienes sobre mi vida porque te necesito. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, como viniste ese día al valle de los huesos secos y cómo hiciste una transformación, Señor, que cada hueso se unió con su hueso. Señor, gracias, porque así queremos, Señor amado, que nosotros podamos también ser unidos, ser compactos, ser uno solo, Señor, ya no estar divididos. Espíritu Santo de Dios, glorifícate en aquellos que ya hablan lenguas angelicales. Glorifícate, Señor, y haz que abunden esas lenguas. Haz que abunde, Señor mío, esa palabra de vida, ese idioma del celestial, porque estamos hablando mucho idioma humano, Señor. Estamos hablando mucho idioma que no edifica, que no transforma. Oh Ramasaya, Ribicay, y Samacaya, Rabasanta, Espíritu Santo, toca corazones ahora. Toma, Señor, el control de este miembro tan pequeño en nosotros, pero es el que nos termina guiando. Es el que termina, Señor, tomando la ruta, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate, Espíritu Santo. Permite, Señor, que quienes no han experimentado este bautismo de gloria, Señor, lo empiecen a experimentar, lo empiecen a tener, que sea un deseo ardiente, Señor, como los discípulos, 10 días, Señor, orando, gimiendo, 10 días, Señor, en constante clamor, para que tú, Espíritu Santo, vinieras a ellos. Y gracias. Gracias porque ese día comenzó algo grande. Gracias porque ese Pentecostés lo hemos anhelado muchos en el transcurso de la historia, Señor. Y esta casa renovación anhela ese bautismo, esa llenura, Señor, para que ya no hayan más inconsistencias, para que ya no sea tan forzado, Señor, el congregarnos, para que ya no sea tan forzado, Señor, el predicar tu palabra, para que ya no sea tan forzado el obedecer, Señor amado, tus mandamientos, para que ya no sea tan forzada, Señor mío, la asistencia a tu casa, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo toque cada vida, Señor, cada vida, Dios. A tu hija Marisol Quintero, Espíritu Santo, tócala
contrólala, Señor. Tú mismo llévala de tu mano. A Luz Nidia Bendaño, Señor. Tócala, Espíritu Santo, tócala, Espíritu de Dios, a ella y a toda su casa, Señor. Igual que a Nidia López, Padre, tócala, Espíritu Santo más. Llénala de ese fuego tuyo, Señor. Igual que Jesús Andrés, Señor Linares, Padre. Tócalo, Espíritu Santo, tócalos ahora, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, toca a Flor Suárez, Señor. Espíritu Santo, tócala, Dios. Tócala con tu poder, con tu grandeza, con tu gloria. A Yané González, Señor. A Giovanni Chalá, Padre, la gloria. A Dubán, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, que ese fuego tuyo, Señor, inunde sus vidas. Inunde sus vidas, Señor. Los llene de una manera gloriosa, de una manera poderosa, Señor. La vida de tu hijo Aurelio Salazar, Dios, a su hijo Marlon, Padre, a su casa, a su familia, Dios, en el nombre de Jesús. Vamos, dígale, Espíritu Santo, tómame. Espíritu Santo, haz el de repente. Perdóname las veces que yo cohibí el hablar en lengua. Perdóname las veces que yo me retuve, Señor, por miedo, porque creí que estaba haciendo mal, pero no. Ahora, Señor, empiezo a hablar esas lenguas de gloria. Betty Quintero, hable en esas lenguas de gloria. Marta Sastre, hable en esas lenguas de gloria. Hable en esas lenguas de poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Desaten bendición para esta casa renovación. Declaren en el nombre de Jesús con lenguas de fuego, con lenguas celestiales, con lenguas de poder, que esta casa se renueva, que entra en un avivamiento espiritual, que entra en un avivamiento glorioso, que entra en un mover que nadie lo va a poder parar, que no se va a detener, sino va a ser grande y va a ser glorioso. Vamos, vamos, mujeres de Dios, que yo sé que tienen ese fuego de Dios, que tienen esa unción del Espíritu Santo. Avívenla, avívenla, avívenla a favor de esta casa renovación, a favor de sus propias familias, que Nelson sea tocado por esa lengua de gloria, que Francisco sea tocado por esa lengua de poder, que Dianita sea tocada por esa lengua del cielo, que se revelen cosas grandes. De igual manera, Tatiana. Asimismo, Ivonne y María Fernanda y sus niños que sean tocados por esta lengua de gloria en el nombre de Jesús. Vamos, desaten esas lenguas. Comiencen a hablar en ese idioma celestial. Diga al Espíritu Santo, dame lenguas de vida, Señor. Dame esa lengua ramacaya, la vasaya, que transforman, que hablan secretos poderosos, Señor. Quiero exaltarte, quiero honrarte, quiero amarte, Señor. Quiero amarte más, Señor. Quiero amarte más, Señor de gloria. Quiero amarte más como tú lo mereces, como tú pides que yo lo haga. Oh, precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Si puede Betty Quintero prender su micrófono y orar por esta casa, orar por este lugar que ha bendecido a muchas personas, que ha edificado a muchas personas. Active su micrófono y comience a orar, siga orando. Yo sé que es una mujer de oración, sé que es una mujer que ama esta casa, que ama esta familia renovación, sé que es una mujer de oración, de intercesión. Marta Sastre, prenda su micrófono y de igual manera. Aquí lo que más necesitamos es un idioma celestial. El idioma humano ya está bien. Estamos a rebosar de tanta palabra que no edifica, que no lleva, que no nos transforma. Necesitamos. Vamos, Martica, prenda su micrófono y va a empezar a orar en esas lenguas celestiales. Yo la dejo que siga orando, por favor, quien pueda. Oh, bendito Ramasilla Sí, te damos Lavacante, gracias, Santo. Gracias por estar aquí, precioso Canamasilla Señor. Te Rabasaya, adoramos, Santo. Te Calla adoramos y te damos gracias, Señor, por estar aquí, porque es tu presencia, Señor. Avívala más en nosotros. Gracias, Señor, por dejarnos tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Santo. Gracias, Señor, porque es tu promesa que nos dejaste, que
tú no nos dejarás, Señor, que vas a estar siempre con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Basaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, Santo de Israel, por avivarnos, Santo de Israel. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por dejarnos tu Espíritu Santo precioso. Gracias, oh Santo de Israel, en esta unidad, papá, estamos contigo, Señor Santo de Israel, porque necesitamos más de ti, menos de nosotros, Señor, más de ti, Santo. Gracias, Santo de Israel, gracias, oh Santo poderoso. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Gracias, Santo de Israel, oh Rabasanda, Rabakira, Basaya, porque tú estás aquí, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu presencia, Señor, porque lo que más anhelamos, Señor, es que tú estés con nosotros y tu presencia con nosotros, Señor. Oh Santo, gracias, Señor, porque sin tu presencia no somos nada. Te necesitamos más y más, Señor. Más, Padre Santo, que te muevas con poder y gloria en esta plataforma, en cada uno de nosotros, Señor. Padre, la gloria en cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces la necesidad, papá. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Gracias, Señor, oh Santo de Israel. Muévete más con poder, más con gloria, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada vida, en cada corazón. Primeramente en el mío, Señor. Te entregamos todo nuestro corazón. Te entregamos todo, papá lindo. Ayúdanos a no quedarnos con nada, Señor. Papá lindo, nuestros pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia tuya, Señor. Perdónanos la desobediencia, perdónanos como dice mi pastor, perdónanos las excusas, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Santo, a dejar todo eso que te desagrada. Ayúdanos a alegrar tu corazón, a ser obedientes, a hacer, Señor, tu voluntad antes que la nuestra, Señor. Gracias, papá, por estar aquí, por tu presencia, Santo de Israel. Gracias, Señor, porque así como tú nos amas, nos exhortas. Gracias, Señor. Así como tú nos amas, nos disciplinas. Gracias, Señor. Para gracias, Señor, porque así es, Santo, como un padre que cuida a sus hijos, como un padre que nos direcciona, nos lleva a lo mejor, Señor, porque siempre quiere vernos bien. Nos da, Señor, dice tu palabra que tú das paz a tu pueblo, Señor. Gracias, gracias a pesar de que nos equivocamos, Señor, pero hoy es un día, una oportunidad más que nos da, Señor. Y tú eres el que transforma nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, precioso Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí, Santo. Aviva más nuestros corazones, porque ¿quién necesita más sino yo de ti, Señor? Necesito más de ti, más de tu presencia. Necesitamos, papá. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, papá. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer, papá, en esta unidad, así como estaban allí en este tiempo de Pentecostés, unidos en un mismo sentir. Papá, gracias, Señor. En un mismo sentir, papá, esa necesidad que tenemos todos de ti, Señor. Gracias, Señor. Estaban unánimes esperando allí, Santo de Israel, de tu presencia, Señor. Padre, dice tu palabra que, que donde hay dos o tres unidos en tu nombre, allí tú estás, Santo de Israel. Aleluya. Así es, Señor. Gracias. Gracias, 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 Señor. Quiero que volvamos a la palabra, por favor, porque en el versículo 2, terminando, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo llenó la casa donde estaban sentados.
¿Qué dice eso? ¿Qué nos dice eso? Esa palabra, que el Espíritu Santo sabe dónde vivimos, que el Espíritu Santo conoce muy bien el lugar donde habitamos. Y para Él no es el lugar donde a veces puede o no puede estar. Él puede estar donde quiere estar. Por eso es menester, es necesario que nosotros le digamos, Espíritu Santo, ven, ven de los cuatro vientos. Nosotros no sabemos dónde está Él, pero Él sí sabe dónde estamos nosotros. Él conoce todo de nosotros. Él conoce el número de nuestra casa, la nomenclatura. Él conoce el número de celular. Por eso hoy usted va a recibir esa llamada, ese mensaje. Aún esa cuenta se va a mover. Esa cuenta que usted tiene se va a mover. Dios es todopoderoso y Él va a suplir esa necesidad. Porque cuando Él llega, Él viene a arreglar, Él viene a hacer que las cosas sean grandes. Acordémonos cómo dice Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y como la tierra estaba desordenada, empezó a llenarla, empezó a ordenarla, y como estaba vacía, empezó a llenarla. O sea, Él viene a ordenar cosas. El Espíritu Santo viene a ordenar nuestra vida, porque está hecha un desorden. Nosotros creemos que una, u- una intención es una decisión. Nosotros creemos que un pensamiento es una acción. Estamos mal en ese sentido. Entonces Él viene donde estamos. Él va a ir con usted ahora a su trabajo. Él se va a mover con usted. Y en el momento menos esperado, tal vez, usted va a recibir esa llenura del Espíritu Santo. Él va a venir, Él va a venir, pero usted debe desearlo. Por favor, su oración constante a partir de hoy es: Espíritu Santo, lléname. Y a los 15 minutos vuelve: Espíritu Santo, por favor, lléname. Y ahora, si al mediodía o la mitad de la mañana, Espíritu Santo, por favor, lléname, lléname. Espíritu Santo, te deseo, te necesito, Espíritu Santo. Toca mi vida, lléname. Me cansé de yo dirigir el curso de mi vida. Por favor, Espíritu Santo, ven, gobierna mi vida en todas mis áreas. Espíritu Santo, para no entrar tú no entres conmigo, yo no podría entrar. Para escoger mejor mis amistades, Espíritu Santo, para mejorar mi vocabulario, para ordenar mis pensamientos. Espíritu Santo, mira cómo está mi casa, cómo está mi familia. Espíritu Santo, mira cómo estoy, Señor. Lleno de buenas intenciones, pero las cambio, las cambio. Cualquier cosita me saca, cualquier cosita, porque somos muy sensibles. Demasiado nos volvimos ofendibles. Cualquier cosita nos molesta. Pero cuando una persona tiene al Espíritu Santo, esa es una evidencia que sabe aguantar, que sabe soportar, que no lo mueve nada. Él dice: "No, es que yo vine, fue por el Señor". Y luego dice en el versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas llegaron, esas lenguas llegaron. Y mañana, con la ayuda del Señor, voy a continuar con este tema para que usted se dé cuenta por qué las lenguas. Porque el Señor no tomó el control de la mente o del corazón, sino fue de la lengua nomás. Lo vamos a entender muy claramente. Por favor, prepárese.
prepárese. Y si usted de pronto le costaba ser obediente a Dios, pues se va a dar cuenta que cuando Dios es una prioridad, cuando usted verdaderamente ama a Dios, va a haber maravillas, va a haber cosas grandes. Ya no va a ser algo circunstancial u ocasional. Va a ser un permanente amar a Dios, un permanente glorificar al Dios de los cielos. Les bendigo sus vidas. Les bendigo sus vidas. Quédense con esto, por favor. Pero su oración hoy, ore 30 veces. Ore hoy 30 veces, 40 veces, 50 veces. A todo momento, Espíritu Santo, por favor, lléname. Te necesito, te necesito, te necesito. Si van a colocar canciones, está en su oficina o algo, coloque canciones que hablen del Espíritu Santo, que todo sea Espíritu Santo. Por favor, sigan esa instrucción. Que todo hoy sea Espíritu Santo. Si van a aprender un versículo, busquen un versículo que hable del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a enamorarnos de Él. Vamos a llenarnos más de Él. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Les bendigo una vez más sus vidas. Les deseo lo mejor para este día. Que hoy sea ese de repente. Que hoy sea ese de repente. Que hoy usted sea tan lleno de Él que a la noche llegue a su casa con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha paz, con deseo de abrazar, con deseo de pedir perdón, con deseo de corregir muchas cosas. Les bendigo sus vidas. Les deseo como siempre lo mejor de lo mejor.